agua residual, nuestra muestra de agua. Vamos a filtrar a través de un cono y vamos a tener los sólidos disueltos totales, que son los que van a pasar a través de este cono, y los que no pasan son los sólidos suspendidos totales. Aquellos que se quedan pegados en el cono son los sólidos suspendidos finos o sólidos no volátiles en suspensión. Entonces se quema el cono y claro, se tiene el peso de estos sólidos suspendidos finos o sólidos no volátiles en suspensión. Mientras los que se retienen, y claro, se puede pesar estos sólidos que se retienen, son los sólidos suspendidos volátiles. A estos sólidos suspendidos volátiles nosotros vamos a denominarlos como microorganismos. Al referirme a microorganismos me refiero a bacterias, micros, protozoos, etcétera, ¿no? Entonces son como estos con los que vamos a trabajar. Creo que de esta manera queda más claro. Ok, y les vuelvo a mostrar esta para decirles que eh, esta más o menos es la curva de ciclo que tienen los microbios, ¿no? Acá tienen primero su etapa de adaptación. Entonces, primero los microorganismos se adaptan, luego crecen exponencialmente y en esta etapa estacionaria es donde se eh, estabilizan los parámetros biocinéticos, donde podemos conocer ok, denme un segundo, creo que alguien quiere entrar a la clase. Entonces, en esta etapa estacionaria es donde nosotros vamos conociendo los siglos. Deme un segundo. Pero las noticias, entonces estamos en estacionaria. Entonces, en esta etapa estacionaria es donde se conoce eh, los parámetros biocinéticos de estos microorganismos. Y también en esta etapa estacionaria se da la mayor remoción de DBO soluble, es decir, la mayor remoción de materia contaminante. Entonces, eso es importante establecer. Después viene su muerte. ¿Por qué? Porque los recursos decaen y se reduce la población de microorganismos. Ya saben, cuando digo microorganismos me refiero a eh, las bacterias, protozoos, etcétera. Y todos los que hemos visto ayer y que también ustedes lo tienen en su texto. Entonces seguimos. Ahora les muestro de mejor manera lo referente a parámetros biocinéticos. Entonces, vamos a definir de esta manera. K se define al día cuánto van reduciendo la carga orgánica. KS es una constante de afinidad de los microorganismos. Gamma es el rendimiento. Cuánto de microorganismos se va a generar por cada kilogramo de DBO removida a kilogramo de oxígeno que se está usando para remover la DBO. B, kilogramo de oxígeno de respiración endógena al día por kilogramo de sólidos suspendidos volátiles en el reactor. Y la relación AM es la cantidad de alimento sobre cantidad de microorganismos. Entonces, esto lo vemos en el ejemplo completo que tenemos de los activados. Ok, entonces nosotros vamos a tener un caudal de alimentación, que para nosotros va a ser el caudal máximo diario, ok, que va a llegar hasta nuestro reactor de flujo continuo agitado, el que estamos diseñando en el tanque de aireación, ¿no? Todo esto nos referimos al tanque de aireación. Entonces tenemos el caudal de alimentación inicial, el DBO soluble de alimentación inicial. Y como acá les dicen ver anexo 3. Entonces nosotros nos vamos al anexo 3, que está en este mismo, en este caso para ustedes, para mí es un Word, para ustedes va a ser un PDF. Entonces nos vamos al anexo 3 y el anexo 1 son las definiciones de cada uno de estos parámetros. Pero ahora nosotros queremos ver el 3. Aquí estamos, ¿dónde está? Este es el 2. Hay que bajar un poco más, si mal no recuerdo. Y el 3 nos dice.
Balance de materia de sólidos no volátiles en suspensión. Este era para el otro. Pero igual, la definición está acá. Del DBO soluble. El DBO soluble. Acá mismo. El anexo 2, entonces. Concentración de la DBO soluble. Se simboliza mediante S. S sub I, en la que el subíndice I indica la corriente específica de que se trata o de la que se trata, como se muestra en el cuadro 5. La DBO soluble está formada principalmente por compuestos carbonosos en disolución. Debe hacerse hincapié que en el diseño de plantas de los activados se basa en el consumo de DBO soluble. Entonces nos dice, este consumo es el resultado del proceso de oxidación biológica que se presenta en el reactor. Esa es la DBO soluble. Por otra parte, la DBO insoluble se separa mediante sedimentación en los clasificadores primario y secundario. Ok, y acá tenemos una cosa más de la DBO soluble. Dice, la alimentación inicial, esto es del agua residual a tratar, penetra en el proceso como un valor de DBO soluble, que indicamos como S sub F. El objetivo del tratamiento es reducir este valor a S sub E, que va a ser la DBO soluble al final del tratamiento, mediante oxidación por degradación biológica aerobia, la materia orgánica residual. Entonces, nuestro objetivo es reducir esta DBO soluble. ¿Ok? Ustedes van a tener de dato esta DBO soluble para su práctica de, de este tema. Aunque usualmente solo lo voy a poner como DBO, pero ustedes ya van a saber qué es esta de acá, la inicial, la de alimentación inicial. Entonces acá corregimos y ponemos anexo 2. Luego nos dice, despréciese los sólidos volátiles en la alimentación inicial. Ok, vamos a ver a qué se refiere esto. Vamos a nuestro anexo. Esto todavía sigue siendo cálculo. Estos me parece que son, pero lo comprobaremos aquí abajo. Aquí abajo habla de nivel. Eh, tener como inicial igual a 0. Son estos de acá, que nos dan igual a 0. Lo veo ahora mismo. Bueno, usted lo va a revisar con más calma en los anexos, pero nosotros a eso les vamos a llamar cero, a los sólidos volátiles en la alimentación inicial. BF va a ser igual a 0. Luego, para la actividad óptima de las bacterias, para que tenga un pH entre 6 y 8, vamos a añadir carbonato de calcio, igual a 50 miligramos litro. Esto es solamente para regular el pH. No hay ningún problema y es a lo que se refiere. Luego, el nitrógeno lo va a tomar como 60 miligramos litro, aunque en realidad no es necesario, solo es acá, lo ponemos para que esté completo, pero igual y todavía no vemos esto, pero dice inhibe la nitrificación, aunque sin efectos perjudiciales, ¿no? Y a ustedes luego ahondan en su conocimiento y van a referirse a qué es nitrificación. Y la temperatura, las temperaturas críticas de verano e invierno. Ok, con las temperaturas, usualmente usamos un promedio de, de las temperaturas más críticas, digamos, de los 3 meses del año. Y esas son las con las que trabajamos, porque en realidad se dan cuenta que aquí estamos tomando la más crítica en verano y la más crítica en invierno. Sin embargo, para nosotros haber hecho lagunas, la recomendable era tomar la temperatura promedio de los 3 meses más fríos del año. Del agua es diferente a la del ambiente. Han visto que puede variar la temperatura del agua +1 hasta +3 grados centígrados. Entonces hay esa diferencia. Ahora, ya esto es como general. No hay que hacernos mucho lío. Lo que sí tenemos que tener en la mente es este ADBO que nos va a mandar nuestro diseño. Y claro, las temperaturas, que para este caso, en su práctica, igual ustedes pueden adoptarse, no hay ningún problema. Ahora, los datos de la calidad del efluente, eso es lo que nos interesa a nosotros, porque como esa agua está llegando a nuestro reactor de aeración. Entonces nos dice,
el DBO soluble del efluente. Ah, ya. Entonces acá, para empezar, esta es nuestra DBO. Ok. Ahora nos dice el efluente con cuánto va a salir, ¿no? Este es el DBO del afluente, con cuánto nos llega y con cuánto queremos que salga. Entonces acá está tomando una eficiencia de 85 a 95%. Vamos a calcular con esa eficiencia teórica, porque vamos a ver que nos va a dar un tiempo de retención hidráulico de 3 horas. El cálculo lo vamos a realizar de esta manera, con esa eficiencia. Sin embargo, luego nosotros vamos a ver, eh, sabemos que por práctica va a ser de 70 al 80%, pero tomamos esta para que nos dé un tiempo de retención hidráulico mayor. Entonces, el DBO soluble viene a ser 15 a 5% de esta DBO soluble inicial. Entonces, si multiplicamos, en este caso yo he tomado 10%, entonces tiene un 90% de eficiencia. 10 por 200 es 20 miligramos de BO5 litro. Entonces, con esa de BO sí o sí tiene que salir, por lo menos. Entonces, esa es mi condicionante para el efluente. Luego, sólidos en suspensión. Ok. Estos sólidos suspendidos volátiles eh, son diferentes a estos de acá. Estos son sólidos volátiles directamente. Estos son nuestros sólidos suspendidos volátiles. No se olviden. En el clarificador, que lo dice el tanque de aireación, nosotros queremos que sea 5% de lo que ha entrado inicialmente. ¿Y qué es lo que entra inicialmente? Es esto de acá. Eh, buscamos dónde nos encontramos eso. ¿Dónde encontramos aquello? Bueno, nosotros vamos a tomar 10 miligramos litro. Y este de acá, esta nomenclatura sí puede ser un poco confusa y aquello, entonces vamos a ir a ver. No hay ningún problema. Entonces es aquí donde paramos. Aquí, X sub BF, BSS, que son los sólidos suspendidos volátiles de la alimentación inicial. Ok. Los otros son los sólidos suspendidos volátiles de la alimentación combinada. Este otro son los sólidos suspendidos volátiles en el reactor. Esta concentración es asimismo igual a la de los sólidos suspendidos volátiles en el efluente del reactor. Luego, estas son los sólidos suspendidos volátiles en la descarga del reactor secundario. Están los sólidos suspendidos en el efluente final. Y acá tenemos más. Estas son las concentraciones de los sólidos suspendidos no volátiles. Ya esta se les denomina NNBO, como está acá, de la alimentación inicial, combinada, en el reactor, clarificador secundario, etc. De esto no se haga mucho lío. Adopten los mismos datos que tenemos acá para que no modifique y no tenga ningún problema en el diseño. Con más calma ya ustedes lo van a ir viendo en un futuro también. Este es su primer acercamiento, ¿no? A plantas de tratamiento de agua residual. Acá. Y entonces esta era nuestra información del efluente. Esto. Ya, continuamos. Ahora acá. Información para el diseño del reactor. Los sólidos suspendidos volátiles en el licor de mezcla. Todo esto se significa sólidos suspendidos volátiles en el licor de mezcla. Esta concentración es asimismo igual a los sólidos suspendidos volátiles en el efluente del reactor. Entonces, eso va a ser igual, para nosotros vamos a adoptar como 3000 miligramos litro. Estos sólidos suspendidos volátiles tienen que estar en un rango entre 2000 a 4000 para que nuestro proceso sea eficiente. Eso es lo recomendable. Sin embargo, podemos tener mayores
eh, o menores, ¿no? En este caso, rangos. Veamos qué dice el libro. Entonces me estoy yendo a la parte de anexos y busco. Aquí pueden tener más información de todo lo que estamos viendo anteriormente. Esto es de acá. Entonces, el rango, ¿no? Para que nosotros tengamos una reducción, es por eso que nosotros, el, el libro es bien preciso y también en el sentido del ejercicio. Nos dice, claro, vamos a tener una reducción del DBO del 85 al 95%, siempre y cuando este parámetro esté entre 2000 a 3000 miligramos litro. Y los sólidos suspendidos volátiles en el core de mezcla estén comprendidos entre 3000 a 6000. Incluso tiene una relación en la que la relación entre ambas tendría que salir dentro del intervalo de 0,8 a 0,9, del 80 al 90%. Y acá, lo que les decía ayer, el IBL, que es el índice volumétrico de lodos, de buenas características de sedimentación, tendría que estar con concentraciones de 800 a 3500 miligramos litro. Eh, Esto es para el IBL. Si existiría una mayor relación de esto, o mayores, aquí digamos como 4000, entonces no logra tener, no logra ser un lodo con buena característica de sedimentación. Entonces es por eso que es muy preciso cómo tiene que ser eh, el proceso, ¿no? Y con qué características tiene que tener, ya sean los microorganismos, en este caso los eh, sólidos suspendidos volátiles en el core de mezcla, o los sólidos suspendidos en el core de mezcla, ¿no? También. Y sus parámetros, ¿no? Entre los cuales tienen que estar comprendidos. Ahora solo queremos conocer un poco del ejercicio, porque igual en realidad el ingeniero no les exige que conozcan todo esto, pero se los muestra para que igual ya sepan. De todas maneras, eh, hay un capítulo bastante extenso que solo es de los activados en este de Ramayo, y todos los anexos que les muestro están acá. E incluso hay un capítulo entero de aireadores. Eso lo vamos a ver ahora para que ya lo tenga. Entonces ya me estoy pasando. Estas. Si ustedes quieren saber mucho más qué tipo de aireador quieren usar, en realidad no hay demasiada diferencia entre todos los que tienen, tal vez en el ámbito económico. Ahora lo que sí se les sugiere es que nunca hagan aireadores manuales, ¿no? Sino que ya los compren fabricados porque van a tener su especificación técnica precisa y pueden trabajar como aquello. Eso sí les recomiendo a todos los ingenieros, ¿no? Porque otros hacen muy arcaicos, ¿no? Sus aireadores. Ellos mismos los hacen para reducir costos de aquello. Pero no hay mucha diferencia en costos tampoco y cuando uno los hace tiene que hacer varias pruebas. Ok. Entonces, este sería el capítulo de teoría y práctica de la aireación en tratamientos de aguas residuales. Y acá, como ven, el índice tiene fases del proceso de transferencia de oxígeno. Luego tiene la ecuación de transferencia de oxígeno, la determinación del coeficiente global de transferencia, la integración de ecuación diferencial de transferencia de oxígeno, determinación de aireación, capacidad de oxigenación, rendimiento de la transferencia de oxígeno, efecto de las características de las aguas residuales, determinación del laboratorio, clasificación de los equipos, unidades de difusión de aire, turbinas y aireación superficial. Y al finalizar tienen problemas. Entonces, como primer
Les voy diciendo poco a poco más o menos qué va teniendo cada capítulo y cómo pueden ir buscándolo. Un segundito, voy a escoger. Ok, entonces les muestro lo principal que tienen que saber de acá. ¿Qué les dice? CS se utilizará para definir la concentración de oxígeno disuelto en miligramos litro y CSR para designar la concentración de oxígeno disuelto en condiciones de saturación. Ok, marquemos eso. Y esta, una marca. Y claro, versión azul. Ah, ya subido. Vamos a mover. Ok, entonces teníamos acá estos dos. Y claro, tienen la relación beta. Beta igual a concentración de oxígeno disuelto en condiciones de saturación sobre la concentración de oxígeno disuelto. Y aquí tienen la temperatura en grados centígrados, valores de saturación de oxígeno para agua destilada en condiciones normales. Entonces tienen la temperatura y los valores de la condición de oxígeno. Listo. Entonces continuamos. Eh, Esto es para una atmósfera, ¿no? 760 milímetros de mercurio. Y luego vamos a tener que la mayoría de estos casos, no sé si, bueno, vamos a seguir. Luego acá les habla de la saturación de presión normal. Esta de acá la define de esta manera. Luego, ¿qué más es importante aquí? Esta me parece. La relación de la concentración de oxígeno disuelto a la presión, es decir, CS con la correspondiente a la presión atmosférica, viene dada por esta ecuación, esta de acá. Esta P es la presión barométrica y esta otra es la presión de vapor de agua. Ya sabemos que CS, ya hemos definido concentración de oxígeno disuelto, ¿verdad? Y luego vienen acá unas relaciones con beta también y obtienen una fórmula donde se relaciona la presión con la temperatura y el oxígeno disuelto. Y por eso que acá les muestra otra vez la tabla de la temperatura y la presión. Pero esta es la presión, no se confundan. La que voy explicando ahora. La presión de vapor de agua, le dice 4.42. Y eso es para empezar el capítulo, ¿no? A lo que se refiere a aireación en tratamientos de aguas residuales. Luego viene la fase de proceso de transferencia de oxígeno. Esta de acá les dice el paso 1, saturación de la interfase líquida en dos fases. Ok, ustedes lo leen mejor, vamos a comprenderlo mejor. Luego el paso 2, luego vamos a tener con poca mezcla, baja turbulencia. La resistencia a la difusión en la masa de la fase líquida es mayor a la resistencia a la película líquida. No hay problema, no es necesario tampoco que ahora comprendan todo esto. Tal vez esta sí. Con mayores niveles de turbulencia se rompe la película de líquido y la transferencia de oxígeno.
se controla por el factor de renovación superficial. Es así. Luego viene la ecuación de transferencia de oxígeno, que viene con esta ecuación diferencial. Y acá dice, la velocidad de transferencia de oxígeno viene dada por esta ecuación, ¿no? De difusión de Fick aplicada a través de la película de líquido. Y vamos a seguir. Otro coeficiente acá que igual les muestra es coeficiente de transferencia de oxígeno. Luego, para tener ustedes la capacidad de oxigenación, viene con esta fórmula de acá. Luego habla de esta diferencia. La diferencia de todo esto llegaría a ser el déficit de oxígeno. Y dice, la diferencia entre esto, entre el valor de saturación del oxígeno disuelto en la interfaz de la película de líquido y la concentración real del oxígeno disuelto en la interfaz de la película de líquido y la concentración real de oxígeno en la masa de la fase líquida. Ok, entonces ustedes mucho lío. Vamos a esta parte que dice, para procesos aerobios y continuos, diseñados para eliminar la materia orgánica, el intervalo para operar con niveles constantes de oxígeno disuelto, CL, está comprendido entre 0,5 y 1,5 miligramos litro. Cuando se requiere conseguir la nitrificación, se utilizan excesos de oxígeno de 2 miligramos litro. Esto es muy importante. Entonces, ustedes ven de dónde sale esta recomendación que el ingeniero les da en su pizarra. Entonces, ya estamos empezando más o menos con los criterios. Encontramos, ¿no? De dónde salen los criterios que el ingeniero va dándoles. Entonces, acá dice de esta manera. En procesos aerobios continuos, dice, esto no puedo subir porque se me viene la pantalla de Zoom. En procesos aerobios continuos diseñados para eliminar materia orgánica, el intervalo para operar con niveles constantes de oxígeno disuelto está comprendido entre 0,5 y 1,5 miligramos litro. Cuando se requiere nitrificación, 2 miligramos litro. Entonces, más o menos ahí ya vamos conociendo los rangos que tenemos que tener de oxígeno, ¿no? En nuestro proceso de aireación. Luego viene determinación del coeficiente global. Ok, nos vamos a ir en esta parte hasta acá. Donde aquí hay igual una ecuación que nos va, en la que necesitamos conocer esto. KL. KL se refiere al coeficiente de transferencia de oxígeno. Y CS menos C es el déficit de oxígeno. Luego aquí tenemos otra gráfica. Y aquí en el cuadro 4.3 hay una relación entre C, que viene a ser concentración real de oxígeno en la masa de la fase líquida, y CS menos C es el déficit de oxígeno. Entonces acá van haciendo ensayos, relaciones, van trabajando como vamos necesitando igual qué cantidad de oxígeno, por qué, etcétera. Y aquí acaba con el agua se desoxigena utilizando sulfito sódico, folvato como un catalizador. Ok, solo lo leemos y seguimos avanzando y ahí va trabajando, ¿no? Ahora, la erección en el régimen transitorio de aguas de lodos activos. Acá empieza. Disculpad, siempre se me olvida que tenemos 40 minutos, ¿no?
Ok, entonces esto más y seguimos con el ejercicio. Nos dice aireación en régimen transitorio de aguas con lodos activados. Entonces nos dice, en el caso de los procesos de lodos activados, lodos activos debe tenerse en cuenta el consumo de oxígeno por los microorganismos. La velocidad de utilización de oxígeno, VUO, nos viene definida por el oxígeno utilizado por los microorganismos por unidad de tiempo. ¿Ok? Y acá dicen que han obtenido en laboratorio miligramos litro de oxígeno eh, litro minuto, ¿no? Y explica, ¿no? El apartado. Ya, entonces, acá tienen que darnos claro algo, que la VUO es la velocidad de utilización de oxígeno, que viene definida por el oxígeno utilizado por los microorganismos. CCR, como ya habíamos visto, la concentración de oxígeno del agua residual. Y todo esto confiere en, o al final viene, la técnica experimental para esta determinación consiste en parar los aireadores del tanque de reacción, permitiendo que el oxígeno disuelto descienda a un valor bajo. En ese momento, vuelve a comenzar la aireación, ¿no? Y registran los incrementos de oxígeno disuelto en función al tiempo de aireación, dando los gráficos de esta figura. Entonces, esto es lo que va haciendo. Y es por eso que va calculando estas relaciones. Y tiene el VUO, que para nosotros es muy importante, la utilización de oxígeno, en la velocidad de utilización de oxígeno. Y por último, sería bueno ver esta, lo que les decía, que en la etapa estacionaria de la vida de los microorganismos es donde se establecen los parámetros biocinéticos y por eso dice determinación en régimen estacionario, ¿no? Nos hemos pasado. Determinación en régimen estacionario en el proceso de lodos activados. Y tiene esta relación de acá, que está en función a la velocidad de utilización de oxígeno. La CCR ya hemos definido como concentración de oxígeno disuelto en condiciones de saturación, y la CL, que igual viene a ser nuestro oxígeno disuelto, o oxígeno en el régimen estacionario. La KL y la A. Entonces aquí dice, para el caso de aireación de las aguas del proceso de lodos activos, es posible tener técnicas de aireación en régimen estacionario para la determinación del coeficiente global de transferencia de oxígeno. Entonces, KL y A viene a ser nuestro coeficiente global de transferencia de oxígeno en función a PUO, CSR y el CL. Y ya. Luego acaba trabajando igual capacidad de oxigenación en condiciones reales de transferencia. Eh, Todos estos ensayos, recuerden que se hace una temperatura estándar. Entonces, nosotros tenemos que hacer una corrección por temperatura y eso igual lo vamos a hacer en el ejercicio. Ay, con esto ya va a quedarles mucho más claro todo. Entonces, en realidad, acá para los activados tenemos que aprender tanto el funcionamiento de la aireación, en tratamiento de aguas residuales y cómo van trabajando en los activados, ¿no? Entonces vamos bajando. Aquí pueden ver que incluso tiene ejemplos. Y acá, los efectos de características de la transferencia de oxígeno. Y acá, ¿no? Masa de oxígeno transferido, unidad de tiempo, masa de oxígeno suministrado, unidad de tiempo. Y como unidades de difusión de aire, ustedes pueden tener difusores de burbuja fina. Acá habla del rendimiento de las unidades de difusión. Creo que nos hemos pasado una. Difusores de burbuja grande. Acá, el procedimiento de diseño para sistemas de aireación que utilizan unidades de difusión. Y unidades de aireación por turbinas. Pueden usar cualquiera, no hay problema. Como diseñadores ustedes eligen. Pero conozcan las características, ¿verdad? Y
acá, procedimiento de diseño para sistemas de aireación por turbina. También pueden tener equipos de aireación superficial. Este es un aireador superficial y que tiene igual su tabla acá con el rendimiento, ¿no? Supresión y el rendimiento, si no me equivoco. Procedimiento para diseño de sistemas de aireación utilizando unidades de superficie. Y así, etcétera. El libro les va hablando de muchas cosas. Entonces vamos a ir bajando para llegar a nuestro capítulo de los activados. Los activados, ustedes lo ven con calma. No es necesario que para ahora conozcan todo esto, pero sí que sepan dónde encontrar y de qué se trata. Entonces aquí entra el tratamiento secundario, ¿no? El proceso de los activados, que tiene modelos matemáticos del proceso de lodos, relaciones cinéticas, balance de materia, relación para calcular las condiciones óptimas de decantación, y etcétera. Incluso el procedimiento de diseño de las plantas de lodos activados. Y esto es lo que básicamente les decíamos, ¿no? Entonces nosotros estamos aquí, tenemos nuestro reactor. No hemos aprendido a hacer clarificadores primarios, no hay problema, este tampoco. Simplemente estamos acá en el reactor y en el reactor de aireación nosotros ponemos oxígeno disuelto, ¿no? Oxígeno, y luego pasamos del reactor pasa al tanque de sedimentación, que aquí lo denominan, bueno, no está aquí nuestro tanque de sedimentación, pero acá en este gráfico está mucho más. Entonces tenemos nuestra cámara de aireación, donde nosotros podemos y ponemos como a través de una compresora, medimos oxígeno a través de difusores de aire o turbinas superficiales, depende de ustedes. Luego pasa a la cámara de sedimentación y posteriormente a nuestro tratamiento de afinación. Ok, también pueden recircularse lodos. De la cámara de sedimentación se recirculan lodos a la cámara de aireación para que continúe su proceso y no se quede acá sin microorganismos que trabajen, ¿no? En esta cámara de aireación. Listo. Entonces, con todo eso que ya es súper claro, vamos a ir al diseño. Posteriormente, acá tienen los sólidos suspendidos volátiles en el licor de mezcla. Tienen que estar, saben ustedes, entre determinados rangos. Nosotros aquí vamos a adoptar esto, 3.000 miligramos. Acá, para los sólidos suspendidos volátiles, nosotros vamos a adoptar este. También tiene un determinado rango. El porcentaje de sólidos volátiles, sólidos suspendidos en el licor de mezcla, vamos a adoptar este. Y luego la temperatura ambiente, 29, y en invierno menos 1 grado centígrado. Entonces, esta era la temperatura del agua, de nuestra agua residual, y esta es la del ambiente. ¿Ok? Entonces acá tenemos incluso 4 temperaturas. Los parámetros biocinéticos, estos de acá, que ya les escribí lo que significa cada uno, mucho más explicado. ¿Dónde está? Aquí. Para ustedes saber esto tendrán que un poco leer mucho más, pero acá les pongo ya mucho más explicado, ¿no? Que es cada uno. Entonces, K, cuánto de carga orgánica va a reducir al día, KS constante de afinidad. Esto de los microorganismos, estas KS ya están definidas. Claro que para una determinada temperatura. Entonces, lo único que vamos a hacer es corregir para una determinada temperatura. El gamma también, no se haga un problema. El A igual está definido, B también, y la relación AM igual la definimos, la sacamos acá. Por eso es que acá ya tienen ustedes un valor, ¿no? De A, de B. Y por eso les dice, aunque aquí igual nos dice, se supone que prácticamente es independiente de la temperatura en el frente del reactor. Ah, ok, pero ese es el valor, no hay otro. Y si hay otro, igual va explicando cómo pueden sacar A, en lo que se refiere a parámetros biocinéticos, que también está en este libro de Ramal. Pero igual, kilogramos de oxígeno utilizado por día, por kilogramo de sólidos suspendidos volátiles en licor de mezcla. Este es B, ya está definida. Este igual, el Q igual, por el coeficiente de Renning. Hay una tablita más o menos que relaciona este Q con este coeficiente de Renning. Está acá, constante de velocidad biocinética.
y ya, ¿no? Por eso les dice acá, detenidos a 20 grados centígrados. Y entonces después de eso, que ya nos queda mucho más claro, y que igual lo ven en los anexos, y si no los ven en el anexo, los ven en el libro El Ramallo, porque aquí está todo lo que hemos visto que yo puse como anexos, solo que lo he sacado parte por parte para que no tengan que ver todo esto, pero si lo leen es mucho mejor y tienen mucho más conocimiento, mucho mejor. Y acá están lo de las relaciones cinéticas y también cómo van ellos encontrando en laboratorio. Y así sucesivamente van trabajando con esto. Y ok, entonces empezamos con el cálculo. Entonces ustedes van a tener el kilogramo, eh, vamos a tener que hallar como primer paso el kilogramo de DBO removida o consumida. El kilogramo de DBO consumida al día. Entonces la fórmula viene de esta manera, ¿no? El caudal de alimentación inicial, acá, kilogramo de DBO consumida al día. Este va a ser un coeficiente que va a estar ahí definido, 86.40. Este QF es nuestro caudal máximo diario. Esta SF es el DBO inicial y esta es SE es la DBO de salida o del efluente. Y reemplazamos. Dijimos que vamos a tener una DBO inicial de 200 menos lo que queremos que tenga una eficiencia del 90%, es decir, tenemos que multiplicar 10 por 200. Entonces tenemos 20. Digo, en este caso, 0.1 por 200, ¿no? Dividimos o multiplican el porcentaje, pero en decimal. Esto de acá. ¿Dónde estamos? Acá. Esto. 15 al 5% del SF, ¿no? Entonces, 0.10 por 200 viene a ser 20. Y reemplazamos 200 menos 20, entonces vamos a tener un kilogramo de DBO consumida al día de 1555.2. Luego, para nosotros estimar la potencia preliminar de la bomba o la potencia preliminar de la compresora de oxígeno, en HP tenemos que poner el kilogramo de DBO consumida día entre 20 a 22 kilogramos sobre la potencia día. Simplemente, como estamos estimando preliminarmente, vamos a elegir entre 20 a 22 un rango, 21. Y de esa manera obtenemos la estimación de la potencia preliminar. Listo. Ahora, estimación de la temperatura de operación en el reactor biológico. Este coeficiente ya está definido, tita. Está en esta página del libro. K igual, ya lo hemos definido. P igual. Este es nuestro caudal de entrada, no se olviden. Y lo que tenemos que hacer es reemplazar acá en la forma. Y lo que primero hace para reemplazar esto, va a trabajar con las temperaturas, con condiciones veraniegas e invernales. Entonces reemplaza acá 3.6 por 10 a la 6, el caudal de entrada 0.1, la temperatura, en este caso viene a ser la temperatura de verano, 24 grados más 1134 por HP, que hemos visto que era 75 preliminarmente, por 29. Este TA viene a ser la temperatura en verano, la temperatura ambiente en verano. Luego todo esto sobre 3.6 por 10 a la 6 por el caudal de entrada QF más 1134 por la potencia 75. Y sabemos que entonces TW, el que queríamos hallar, es igual a, eh, queremos estimar la temperatura de operación en el reactor biológico. Entonces tenemos que relacionar con esta fórmula de acá. ¿Ok? Igual aquí les dice de dónde sale este 1134. Se refiere a este HA, que ustedes lo van a buscar más adelante. Entonces tenemos una posible temperatura en el reactor biológico puede ser 25 grados centígrados en condición veraniega.
pero en condición invernal es la que se da la más crítica. Entonces volvemos a reemplazar 3.6 por 10 a la 6 por el caudal 0.1 por, ahora tomamos la de invierno, que viene a ser 16 grados, la del agua, más 1134 por 75 por la temperatura en invierno menos 1 sobre 3.6 por 10 elevado a la 6 por el caudal, más 1134 por la potencia. Y acá tenemos que la temperatura en el reactor es 13 grados centígrados para condiciones invernales. Entonces aquí adoptamos la más crítica, pero necesitamos sacar para los dos cuál llega a ser la máxima y cuál llega a ser la de menor valor en temperatura en el reactor, ¿no? Estimación de la temperatura de operación en el reactor biológico. Ahora, para los valores de los parámetros biocinéticos de temperatura en verano, tenemos esta temperatura de 25 grados centígrados. Eso es lo que hemos dicho. Entonces los parámetros biocinéticos también van a cambiar un poco con la temperatura y hay que hacer una corrección. Por eso acá está la temperatura en el laboratorio de 20 grados centígrados. Este tita ya está definido, ¿no? TW es el que acabamos de hallar, que en nuestro caso va a ser 25. Y B sub 20 igual ya está definida como 0,00355. Entonces lo que hacemos es reemplazar. Esta es una ecuación y esta es la otra. Entonces necesitamos reemplazar primero esta y luego esta. Entonces K para 25, que es para nuestra condición de verano, que nos salió 25 grados, igual a 0,0. Todo esto de acá, que ya lo teníamos acá, por tita igual ya lo teníamos. La única corrección que hacemos es la temperatura, 25 grados centígrados. Y obtenemos el valor. ¿Qué más les puedo decir acá? Acá lo he multiplicado por un día también, que es 24 horas. En esta no es necesario. Pero podemos comprobar. Acá directo va. En todas vamos multiplicando de esa manera. Pero básicamente es reemplazar de esta fórmula. A ver, hagámoslo rápidamente. Entonces 3 por 1,03 elevado a la 5. Sí, ustedes lo van viendo con calma, pero sí, lo he ido multiplicando por 24 horas. Sí, y también acá. Primero hay acá 25, K de 25 y luego B25. Y hacemos lo mismo para las condiciones de invierno. K13, K de 13 y B13. Y está I, que lo que les decía que viene a ser, esa es la relación, ¿no? Que viene a ser de la cantidad de alimentos sobre la cantidad de microorganismos, ¿no? Kilogramos de sólidos suspendidos volátiles en el licor de mezcla sobre la eh, cantidad de microorganismos. En este caso la de BU, que ha sido removida. Bueno, solo lo ponemos aquí, pero no lo calculamos. Es porque el libro igual lo menciona. Luego el cálculo de tiempo de residencia. Sabemos que esta es la DBO inicial y esta va a ser la DBO final. Y acá decimos que hay tres casos para el cálculo de retención hidráulica. Podemos tener tres casos. Uno, lo calculamos a partir de la DBO soluble, en donde reemplazamos en la fórmula, en el caso 1, o sea, el tiempo de retención hidráulica es igual a la DBO inicial menos la DBO final entre coeficiente K a 13 grados centígrados, es decir, en condición invernal. Entonces sabemos, ¿no?, que en realidad las condiciones más desfavorables van a ser en condiciones de invierno. Y es por eso que vamos a ir trabajando con estos últimos estimados. Y acá, K en condición invernal por 3000, que era nuestro dato,
por la DBO final. Y vamos a tener un tiempo de retención hidráulica de 3 horas. Y lo recomendado es de 2 a 3 horas, entonces vamos bien. En el segundo caso, con las condiciones óptimas de floculación de los sólidos suspendidos volátiles en el licor de mezcla. Esta es la relación que les decía, de la cantidad de alimentos sobre la cantidad de microorganismos. Entonces, la DBO inicial entre 3000, que viene como nuestro dato, por 0,60, que esa es la cantidad de alimentos sobre la cantidad de microorganismos, ya les repito. Y nos sale que el tiempo de retención hidráulica tendría que ser 2,67. Ok, entonces acá teníamos 3 horas. El resultado acá 2,67. Y el último caso, la tercera condición sería para el DBO real del efluente. Entonces tenemos DBO inicial entre 1 más este coeficiente K por 3000 de dato por 3 horas, ¿no? Y entonces vemos si efectivamente nuestra DBO final va a ser como máximo 20 miligramos litro. Y acá nos sale que estas condiciones con un tiempo de retención hidráulica de 3 horas incluso va a ser menor a 20 miligramos litro, va a ser 14,5 miligramos litro. Entonces decimos, el diseño resulta adecuado ya que bajo las condiciones más adversas, o sea, las de invierno, se cumple el requisito de obtener una DBO máxima soluble de 20 miligramos litro. Entonces, efectivamente, la tercera era esa, comprobar que para 3 horas corresponde, o lo máximo que podemos llegar a tener de DBO es 20 miligramos litro. Entonces, sí, nuestro tiempo de retención hidráulica va a ser 3 horas. Luego calculamos el volumen del reactor, como ustedes ya lo saben, más el que es caudal por eh, tiempo de retención hidráulica. Acá todo está en días, ¿ok? Es la conversión para tenerlo en días. No hay ningún problema. Esto viene a ser 3 horas. Esta es mi conversión para convertir de segundos a días. Y el volumen llega a ser 1080 metros cúbicos. Como vamos a tener 2 unidades, llega a ser que necesitamos un volumen de 540 metros cúbicos. Y acá simplemente es su geometría. Ustedes pueden adoptar una relación 1-1, una relación 1-2 o una circunferencia como área, ¿no? Un círculo. Acá la relación es de 1-2 y encuentro que mi área tiene que ser de 10 por 20. 20 metros cuadrados. Acá veamos. Acá mismo. Mi volumen es 540 metros cúbicos. La altura la voy a definir. Ustedes se van a adoptar su altura, así como en lagunas, de 3 a 4 metros. Veamos lo que dice nuestro. La altura. La profundidad de 3 a 4 metros en la cámara de aireación y en la cámara de sedimentación. Máximo pueden llegar a tener hasta 5 metros, más menos. Entonces, divido mi volumen entre mi altura y voy a tener el área que busco, que va a ser de 180. Entonces, 180, raíz de 180 entre 2 va a ser igual a, voy a tener una base, voy a necesitar una base de 9,5. Bueno, yo lo llevo directo a 10 metros y mi longitud va a ser 2 por 10, 20 metros. Por lo que voy a tener un área de 200 metros cuadrados que es mayor a 180 metros cuadrados, lo que requería. Pueden afinarlo mucho más, no hay problema. Ok, la demanda de oxígeno. Ustedes ya tienen esto de los microorganismos y lo que hacemos es reemplazar en esta fórmula. Sabemos que ya es una constante. eh, lo que sí es que acá tienen que tener cuidado con las conversiones, que todo tiene que estar en lo mismo, ¿no? Eh, Tienen que fijarse bien que estén en segundos días o en kilogramos o en que están trabajando. O aquí trabaja igual en miligramos. Y luego simplemente el reemplazo. Ya sabemos de dónde viene. Hago una conversión, ok, con todo esto. ¿Por qué? Porque tengo mi DBO en miligramos litro. Y este 14,5 es lo que he sacado de acá, ¿no? Lo que al final me va a dar con ese tiempo de retención hidráulica de 14,5 por
mi caudal, más este B igual ya está definido, este X y B A es dato, y el volumen, que viene a ser 1080 metros cúbicos. Y al final, lo que hago es obtener, ¿no? ¿Cuánto voy a obtener de kilogramo de oxígeno en el día o en 24 horas? Y voy a obtener 63 kilogramos de oxígeno en horas, en esas horas, ¿no? Que viene a ser igual a 1504 kilogramos en 24 horas. Pero si quieren lo pueden tener así en horas. Ay, tengo un segundito, voy a ver este mensaje. Con esa información también puede estimarse las necesidades de oxígeno para condiciones de invierno. Entonces aquí tiene la demanda de oxígeno para condiciones de verano y aquí la demanda de oxígeno para condiciones de invierno. Listo. Luego tenemos que calcular la potencia requerida en la reacción para condiciones de verano y la de invierno también. Y lo que hacen es reemplazar HP igual a kilogramos de oxígeno hora, que ya hemos sacado, entre este caso N. N también viene definida como una fórmula que se refiere a esta de acá. Y así sucesivamente van reemplazando. Entonces acá, primero, 63 kilogramos de... Aquí. Ok, entonces reemplazamos 63 kilogramos de oxígeno sobre hora entre 0,84. Y el 0,84 viene de esta otra en verano. Y también podemos reemplazarlo en invierno. Pero acá nos damos cuenta que es verano la condición más crítica. Entonces adoptamos el menor valor, 0,84. Y ahí tenemos que nos sale 75 HP, por lo tanto nuestra potencia de HP definida al principio es correcta. Y acá lo que les mostraba un principio del oxígeno, los valores de saturación de oxígeno para agua destilada en condiciones normales, ¿no? Entonces tienen la temperatura en relación al oxígeno y acá la temperatura en relación a la presión de vapor de agua. Y acá tienen esos coeficientes betas, etcétera. Y lo que hay que hacer es reemplazar. Para esta temperatura ustedes tienen que encontrar cuánto es la relación de la presión de vapor. Yo he interpolado porque, o directamente he sacado este caso, para 25 grados centígrados la presión de vapor es 23,756. Ahora, para 13 grados centígrados sí he tenido que interpolar y he encontrado que era 11,055 milímetros de hidrógeno, ¿no? Y también para CS. Ya este valor también. Hay otra tabla, si no está aquí, para encontrar lo referente a la concentración de oxígeno, si no me equivoco, es CS y CSR, ¿no? Pueden ir hallando. Pero también hay una fórmula y es esta de acá. Es esta fórmula en realidad. CS igual a CSR es igual a beta CS por la presión menos la presión de vapor sobre 760 menos la presión de vapor. Y esto lo ven con más calma, pero aquí está resuelto. Y acá sí me he puesto esta ecuación de la de verano, de la N. Igual lo vamos a buscar después. Pero esta viene de acá. 812, ¿dónde está el 812? Está acá, entonces, ¿de dónde está? 10.5. Ah, es esta. Este SSR, bueno, básicamente, esto de acá lo reemplacé aquí arriba. Entonces teníamos este 812 viene para condición de verano. Y este CSR de invierno viene para la condición de invierno. 10.5 menos 2, 9.2, 9.2.
Y este 1.292 era constante, si no me equivoco. Luego el 0.87 igual. Y el 1.024. Lo vamos a ir viendo con más calma. Quiero acabar este para enseñarles la geometría. Ya. Luego tienen la selección de aireadores y dispositivo de tanque de aireación. También reemplazan en esta fórmula KL, A, etcétera. Y vamos a tener que calcular el coeficiente que controla los aireadores. Acá estamos hablando de aireadores superficiales, entonces digamos una turbina superficial. Y de esta manera hallamos tanto para verano como para invierno. Esa relación KLA. Y vamos a tener, pueden hallarlo de esta manera, KLA, o igual como esta otra, K verano o K invierno. Son diferentes porque igual se refieren a diferentes cosas. Acá igual estamos reemplazando todo esto que ven. El alfa para 20 grados centígrados, 0.87. El beta lo hemos sacado de allá arriba. En realidad para esto hemos hecho este cálculo de aquí para poder reemplazar aquí abajo. Pero estamos reemplazando con todo, ¿no? 8.12 menos 2 entre 9.2 y 10.5 menos 2 entre 9.2 para calcular la transferencia real de oxígeno. Aquí para calcular el coeficiente que controla los aireadores y aquí para suponer la potencia, ¿no?, que va a tener los aireadores. Igual, que básicamente es lo mismo. 75 entre 1080. Y vamos a tener que nuestro número de aireadores en este caso nuestra potencia es 75 y los aireadores tienen hasta 50, podemos dotar. Entonces es igual a 2. Vamos a necesitar 2 aireadores que tengan esta potencia de 75. Aquí hacemos todo esto de coeficiente que controla aireadores y potencia específica para en realidad encontrar nuevamente la potencia. Pero igual aquí ya la habíamos hecho. Entonces hay como 2 ecuaciones o 2 caminos para volver a encontrar y verificar esta potencia. Acá ya la habíamos verificado, pero creo que acá se las desglosa un poco más y igual es otro camino de todas maneras aceptable. Y ahora la producción de biomasa, no nos vamos a meter mucho, vamos a reemplazar de los parámetros biocinéticos. Ya, ustedes van a tener su producción de biomasa para verano, para invierno. Ahora, para el cálculo de la relación del reciclado, tenemos estos ya datos de entrada. Y lo que hacemos es reemplazar. Entonces vamos a tener cuánto de reciclado hay que volver a meter o tiene que volver a entrar al tanque de aireación desde el tanque de sedimentación para condición de verano y para condición de invierno. El porcentaje en realidad viene a ser 41,93 en porcentaje, ¿no? O en invierno. Pero esto es solo para conocerlo, ¿no? Puede cambiar porque nosotros podemos tener diferentes parámetros. El reciclado, estamos diciendo, la relación de reciclado en realidad viene a ser esta. Ahora, con esa relación de reciclado, nosotros calculamos los caudales. Ok, aquí tengamos en claro que acá estaba hablando del reciclado, la relación del reciclado. Aquí vamos a encontrar el caudal de reciclado. Este QR viene a ser caudal de reciclaje. Entonces, vean que el caudal de... déjenme ver, el caudal de reciclaje viene de esta manera. QR 0.419 QR. El primero es 0.419. A ese porcentaje le multiplicamos por 0.1 y vamos a tener ese caudal reciclado. Luego obtenemos el QO, alimentación combinada. Y de todas formas seguimos la fórmula que nos pone aquí. Luego el QW, caudal de purga. QE, reposamiento de clarificador. TH, tiempo de residencia hidráulica, ok, y en el efluente final. Entonces, de esa manera vamos reemplazando y vamos obteniendo los otros caudales. Luego viene el balance en materia de los sólidos no volátiles, la producción de lodos,
Y de esa manera ya vamos acabando con el cálculo de concentraciones de alimentación, la neutralización requerida de la alcalinidad consumida. Luego los nutrientes requeridos, que básicamente reemplazan las fórmulas, para nitrógeno, fósforo, y acá va diciendo, ¿no? Fósforo perdido en el sistema a través de la purga de lodos, fósforo perdido en el efluente, evaluación de la DBO total del efluente, y eso es todo. Como el ejemplo largo. Miren, nos ha tomado como 1 hora explicar este. Pero es mucho más sencillo si ustedes leen esto. Y ya no vamos a ahondar mucho más al tema, porque en realidad lo que nos interesa aprender para este curso es la geometría, dimensionamiento. Entonces vamos a la geometría, que ya que ustedes han visto el ejemplo largo, esto les va a aparecer que se hace un 2×3. Entonces, con estos datos que el Inge ya lo tenía en la pizarra y lo tiene, y ya ustedes lo tienen, vamos a hacer la geometría. Nosotros vamos a tener este caudal máximo diario del afluente, el volumen, ¿no? Para 3 horas, que va a ser 1080 metros cúbicos. Y para eso nosotros adoptamos la profundidad de 3 a 4 metros, en este caso 3. Voy a necesitar un área de 180 metros cuadrados, con una relación 1 a 2, entonces raíz de 180 entre 2, saco lo que es mi ancho, luego el largo va a ser el doble del ancho, y tengo que requiere un área de 200 metros cuadrados. O bueno, en este caso, tengo un área de 200 metros cuadrados y yo solamente requería de 180 metros cuadrados. Entonces voy a tener 2 tanques de aireación, por ende tengo que tener 2 tanques de sedimentación. Para la sedimentación, ¿qué va a cambiar? El tiempo de retención hidráulica. Eso es lo que cambia, ¿no? Entonces, vamos a ver, tengo aquí mi caudal de 0.1 metros cúbicos segundo o 100 litros segundo. El volumen viene a ser 1800 metros cúbicos. ¿Por qué? Porque yo estoy adoptando un tiempo de retención hidráulica de 5 horas. 5 horas es igual a 0,2083 días. Y entonces necesito un volumen de 1800 metros cúbicos. Voy a tener 2 unidades, por lo tanto voy a necesitar un tanque de sedimentación de 900 metros cúbicos. La profundidad varía entre 3 a 4 metros. Voy a adoptar 3 metros. 900 entre 3, 300 metros cuadrados. La relación largo-ancho que voy a tomar es 1 a 3. Raíz cuadrada de 300 entre 3, entonces voy a necesitar un ancho de 10 metros, un largo de 30. Mi área va a ser 10 por 30, 300 metros cuadrados. Si lo multiplico por mi profundidad, que era 3 metros, voy a tener un volumen de 900 metros cúbicos, lo que cumple con mi requerimiento de 900 metros cúbicos. Ok, nos queda menos de 1 minuto. Si se corta, vuélvanse a conectar. Pero es esto lo que se les va a exigir. Ahora sí, lo que se les va a exigir son buenos gráficos, ¿no? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el cálculo acá es muy simple. Ahora, si ustedes quisieran para su práctica, para su examen, pueden hacer como el ejemplo largo. No hay ningún problema. Si ustedes gustan, pueden hacer este. ¿Ok? El largo del libro de Ramallo. Pero este sí o sí, por lo menos entregar para la práctica, que mañana se las voy a subir, bueno, para su examen número 2. Sí o sí me tienen que entregar este diseño. De esta manera, con esta geometría. Más no se les está pidiendo, y como ven ustedes es bastante fácil. ¿Por qué? Porque son o cuadrados, o circulares, o rectangulares. No hay más. Y lo único que se les pide es que sepan cómo ustedes hallar con carga hidráulica. Igualmente para filtros percoladores. El ejemplo largo es mucho más largo, ¿no? Pero con geometría es mucho más fácil. Entonces lo vemos aquí un segundo. Para filtros percoladores. Filtros percoladores,
Ok, aquí un ejemplo igual conceptual de este. Acá lo que pasa en la captación es que igual por todo el proceso que se va dando de los microorganismos, va a ocurrir una flocculación, ¿no? Que les decía que es la aglomeración de partículas. Entonces, esas partículas pequeñas se aglomeran, formando mucho más grandes, partículas mucho más grandes que van cayendo. ¿Ok? Eso era las que cuanta eh, y cualquier cosa, hábleme, ok, tengo retorno. Entonces, para filtros percoladores se escoge la grava o la gravilla, las dimensiones de esta, dependiendo la carga orgánica que tenga. Entonces acá pueden ver que dice elemento, medio filtrante, carga hidráulica, carga orgánica, profundidad, relación de recirculación, moscas en el filtro, arrastre de sólidos y eficiencia de eliminación de la DBO. Para una baja carga, entonces va a tener todos estos parámetros. Para una carga intermedia, esto es de acá, carga alta, esto es de acá, muy alta carga, desbaste y doble etapa. La profundidad igual acá está establecida. Nosotros vemos hasta acá. Baja carga, carga intermedia, carga alta y muy alta carga. Ok, ¿de qué depende esto? De la tasa de filtración, que es esta de acá. Sin embargo, acá igual se las he puesto, si no me equivoco. Entonces, una tasa de filtración baja va a estar entre 3 a 5 metros cúbicos sobre metro cuadrado al día. Una media de 5 a 20 metros cúbicos sobre metro cuadrado día. Y una alta de 20 a 100 metros cúbicos sobre metro cuadrado sobre día. Y la grava, entonces, está, o las dimensiones, de 1, 1,5 a 2 pulgadas. De 2 a 2,5 pulgadas y de 2 a 3 pulgadas. Sin embargo, acá está mucho más completo. Si se dan cuenta, por esto, la carga orgánica. Pero aquí tienen la carga hidráulica, el medio filtrante, la profundidad, las piedras que pueden poner y también se define por eso. Aquí sí, aquí se los puse aquí abajo. Entonces, para una baja carga, lo recomendable es que tengan una grava entre esas dimensiones. Para una carga intermedia, entre estas dimensiones. Y para una carga alta, entre estas dimensiones. Y para una muy alta carga, entre estas dimensiones. Y el ancho de los orificios por los cuales tenemos que rociar agua, que igual mañana completamos la teoría de litros, eso me está de acá. Pero veremos un gráfico para que les explique rápidamente esto. Este no es, disculpa, se me abrió. Entonces queremos ver el gráfico de filtros para explicar y ya estar entrando a la teoría y mañana concluir con el ejercicio de filtros y la teoría. Ok, no, de esta manera descargar entonces porque no nos deja ver todo bien. Descargas, actualizo mi descarga y entonces tenemos esto de acá. Acá rápidamente les hablo. Filtros goteadores. Es un tratamiento de afinación por el cual el agua residual doméstica pasa por un lecho filtrante grueso, donde se desarrolla el proceso biológico, aprovechando el área superficial generando las biopelículas. Entonces el ingeniero ya les había explicar un poco de las biopelículas. Todas estas que tenemos es nuestro lecho filtrante, le vamos a llamar así, a la grava, gravilla que nosotros decidamos poner, que ustedes ya han visto que están definidas por unas dimensiones dependiendo a la carga orgánica que tengamos, ¿no? Esas son las cargas orgánicas que tenemos y acá está definida la grava y los anchos de los orificios. ¿Cuáles son los orificios? Ahora los vemos. Ok, entonces acá nos dice entrada del agua residual doméstica después de lodos activados o tanque Sinhoff o cualquier otro tratamiento secundario que tengamos. De tanque Sinhoff no vamos a hablar nada.
Entonces estamos después de lodos activados. Entra a filtros goteadores. Acá tiene un brazo como el que se está moviendo y da de 1 a 3 revoluciones por minuto. Y es un motor el que controla esto, ¿no? Entonces tiene un brazo que va moviendo, un brazo en todo el diámetro. Y por ende, este brazo tiene orificios. Y por estos orificios va cayendo lo que es nuestra agua residual tratada. Y esto da esas de 1 a 3 revoluciones por minutos y el agua residual va cayendo al lecho filtrante. Ok, entonces va rociando de esta manera. Los orificios, acá nos dicen que pueden ser de 3 a 5 milímetros. Sin embargo, acá está mucho mejor definido, dependiendo la carga orgánica que tengan y la grava. Y también les dice el lecho filtrante, ¿no? Que debería ser grava de estas dimensiones, o de estas, o de estas, o de estas. Listo, entonces les voy a seguir explicando un poco más de la teoría. El alto de estos filtros goteadores se recomiendan que sean de 3 a 4 metros, en lo que se refiere al, al círculo, ¿no? A la circunferencia. Sin embargo, como ven aquí abajo, tiene como un cono, y este cono se recomienda que sea de 1.5 a 2 metros. Estas de acá son las canaletas de recolección, es decir, el agua residual va cayendo a través de estos orificios mediante este brazo que está dando esta revolución de 1 a 3 revoluciones por minuto, hasta caer al fondo, y es recolectada por unas canaletas que están acá, canaletas de recolección, por eso les dice. Eh, este círculo o circunferencia tiene una base de soporte, ¿ok? Usualmente es de metal, porque tienen que soportar todo este peso más el agua que está cayendo. En este lecho filtrante, lo que va pasando es que en cada piedrecilla, en cada grava, se va formando una biopelícula verde o verde negruzco, ¿ok? Alrededor, entonces se van pegando alrededor de las piedras. Sí hay que hacer un cambio de este lecho filtrante cada cierto tiempo, ¿ok? Eso lo vamos a ver igual mañana en las diapositivas. Está más explicado el cambio que se tiene que hacer de todo este lecho filtrante. ¿Qué más? Aquí, justamente esta es la tasa de filtración, que antes el ingeniero solamente la decía para baja, media o alta. Sin embargo, ahora tenemos una tabla mucho más actualizada donde tienen baja carga, carga intermedia, carga alta y muy alta carga. Entonces se ha aumentado una más. Esta carga intermedia. Antes solo había baja carga, alta y muy alta. Entonces, entre estas se ha aumentado una más. Ok, la reducción de TPO, de cubos sólidos y en especial de micros está entre el 70 al 90%. Y es aquí donde nos aseguramos que no lleguen que los patógenos se retengan en estos lechos filtrantes y no salgan de nuestra agua residual tratada para contaminar otros lechos receptores como lagunas, ríos, etcétera, ¿no? Entonces, hemos hecho la introducción de lo que es filtros goteadores y hemos acabado lo que es lodos en realidad. Lodos les está exigiendo esta vez, como mínimo, la geometría. ¿Ok? Eh, para filtros, de la misma manera. No hay mucho problema porque en realidad es la tabla la que nos define. Y estamos empezando ya con filtros. Mañana vamos a acabar filtros, vamos a explicar un poco de esto, que es el diseño, básicamente igual es geométrico. Y si nos da tiempo, vemos el ejemplo largo, pero solo lo vamos a ver. Mañana acabamos con esto de la teoría y el diseño de filtros. Pero ahora sí me pasa un poco de la hora, pero era importante ya darles esta introducción de filtros también. Sin embargo, creo que está bastante claro. Ahora sí, si tienen alguna duda o no me han entendido para lodos activados, eh, ahora no van a tener práctica de los activados de mi materia. Directo va a ser su examen, su segundo examen, para su nota de primer parcial, ¿ok? Donde
les voy a subir el examen, tanto donde se va a preguntar, ¿no? Tanto la teoría como la práctica de lodos activados y filtros percoladores. Práctica de auxiliatura de lodos y filtros no vamos a tener esta vez, pero sí voy a revisar su diseño, ¿no? Su dimensionamiento. Si tienen alguna duda de lodos o filtros, en este caso pueden decírmela ahora. Filtros vamos a acabar de ver mañana con las diapositivas del ingeniero, pero ustedes ya han visto la introducción, que básicamente han visto que es bastante sencilla y que en realidad se define por esta tabla que está acá bien expresa. También en filtros igual hay una teoría bastante extensa donde pueden ver que hay capítulos enteros, ¿no? Entonces les digo, también pueden tener, no, si, no solo hay grava, no solo se usa grava para el lecho filtrante, también solemos usar rocas de plástico, bolitas de plástico. Actualmente hay muchas opciones para sus filtros percoladores. Sin embargo, lo más económico y lo que sí igual tiene la misma eficiencia y no hay ningún problema es la grava, ¿no? Entonces no hay ningún problema, por eso nosotros dimensionamos directamente con la tabla y con grava. ¿Tienen alguna duda, pregunta, consulta que quieran hacerme? Somos muy poquitos. Ayer éramos más. No hay problema. Igual estoy grabando el video y se los voy a ir subiendo porque si se dan cuenta, igual en el cronograma, primeros parciales acabamos hasta el sábado. Entonces yo les voy a subir su tarea mañana. Entonces mañana es como si estuvieran dando su examen y mañana definimos si les doy como plazo hasta el sábado, porque igual han visto que el dimensionamiento no es difícil. Tal vez lo complicado es que vayan ustedes a buscar los parámetros de diseño. A ver, déjenme un momento y se los voy a leer lo que va a contener su examen, su segundo examen, el primer parcial. Está acá. Ahora estoy buscando eso. Ok, su segundo examen del primer parcial va a contener descripción general del método de tratamiento de lodos activados. Descripción como primer punto. Segundo punto, descripción general del método de filtros goteadores. Como tercer punto, elaborar el diseño de la planta de tratamiento primario, o sea, tienen que hacer el tratamiento primario, ¿no ve? Luego, lodos activados y filtros percoladores. Tengo acá ya la población inicial, su dotación, su DQO, sus sólidos, sus micros, y claro, para el caudal vamos a adoptar K1 y K2. Y ese va a ser su segundo examen que ya les estoy adelantando, sí, oralmente, y que mañana se lo subo. Entonces, como ven, no está complicado. Tal vez lo más complicado sería de tratamiento primario, ustedes ya tienen planillas, de lodos y filtros es geometría, y la parte teórica es la descripción general de tratamiento de lodos activados y filtros goteadores. Básicamente es eso. Y aquí dice que es su examen 3. Sí, su examen 3. Sí. Bueno, ¿alguna duda, comentario, pregunta que quieran hacer? Mañana, en la noche, los 3 videos que he dado de esto de los activados, es de hoy de diseño y mañana de filtros. Y de esa manera, al menos va a mantener un día, 2 días, viernes y sábado, para hacer su examen tercer parcial. Ya, pregunta. Buenas tardes, sí. ¿Qué día dijo que se iba a entregar el examen? Disculpe. Ok, en el cronograma está que los exámenes primer parciales acaban hasta el sábado 29. ¿Sábado 29 es o sábado 30? Hasta el sábado 30. Les podría dar hasta el domingo 31 a medianoche. Y así igual ya la siguiente semana ya tengo sus notas. Entonces tendrían todo el fin de semana para realizar este examen tercer parcial. Y como han visto es bastante corto e incluso antes el ingeniero solamente les daba la hora de clase para hacerlo. ¿Alguna? eh, Creo que con eso se contesta la pregunta, ¿verdad? Ok. Una otra pregunta, todavía los escucho, por favor. eh, Háganme saber sus consultas.
Sí, tengo una pregunta. No he captado bien esta parte. El método de la resolución para los métodos de los activados, ¿lo tenemos que hacer por el método largo o sí, o simplemente sí, con la geometría es lo que bastaría? Como mínimo se les pide la geometría. Si ustedes gustarían, pueden hacer el método largo. Pero igual no es necesario que hagan todo el método largo, sino simplemente hasta paso 12. Entonces, si quisiera realizar el método largo, solamente es hasta el paso 12. Pero como mínimo de que ustedes entreguen su examen, es geometría. Como mínimo. Lo mínimo que me tendrán que entregar es la geometría. Y ustedes ven si van a poner gráficos o no, pero como mínimo me entregan su diseño de geometría, ¿no? Igual es un examen. Si me hacen el método de geometría y me ponen sus gráficos, etcétera, y todo muy ordenado, no hay ningún problema, tiene la misma validez que el método largo, así. Pero como mínimo se les pide eso. Está bien. Y respecto a los datos, Los datos mañana se les va a subir los datos. perfecto, sí, gracias. Ok, entonces con eso hemos concluido. Con eso concluimos entonces, que tengan buena tarde.